Bueno, estamos iniciando entonces el encuentro del día 2 de julio, esta segunda misa para nivel primario. Nos acompañan nuevas instituciones, le damos las palabras a los formadores para no demorar este encuentro, que intentamos que sea lo más pragmático posible, ¿no? Ese va a ser el mensaje que queremos transmitirles para ver cómo podemos seguir avanzando en este acompañamiento que hemos iniciado el viernes pasado. Si pueden ocultar los micrófonos, poner en silencio para que podamos escucharnos todos sin problema. Adelante, chicos. Estás muteada, ahí está. No, arranca, ahí abrí. No, bueno, bienvenidas y bienvenidos. La verdad, un placer que estén. La idea es propiciar un espacio de conversación que nos permita pensar algunas cuestiones que están vinculadas. Y estamos pensando específicamente en este momento en aquellas cosas que los equipos pedagógicos envían a las casas de los chicos y de las chicas para que puedan aprender y puedan apropiarse de las propuestas escolares, del nivel, con las características y los contenidos y las propuestas de cada una de las maestras y de los profesores que están implicados en el proceso de enseñar. Nos parece muy importante te interrumpo, como decíamos recién, que llegaron para quedarse estas cuestiones, que no solamente sean para la educación a distancia, ¿no? Digo distancia para englobar, pero que a veces sabemos que pasan en el aula estas propuestas tradicionales, que a veces con el acompañamiento permanente del docente los alumnos aprenden igual. En este contexto, aún más, hay que fortalecer esas propuestas de enseñanza. Por eso decimos que lleguen para quedarse. Eso quería aclarar. El otro día, en la reunión que estuvimos... Perdón, que te interrumpa, sí, pero no, quiero presentarlos porque tenemos colegas nuevos que nos acompañan y si bien Mariel, la inspectora, ya los hemos presentado, el resto de los colegas no. Ezequiel Layana es nuestro formador de tecnología para el distrito y la profesora Mónica Mardaraz es la formadora especialista en el área de ciencias naturales, tanto para el nivel primario como secundario. Así que bueno, son estos dos formadores quienes hoy acompañan la mesa. Les comunico a los colegas que se han sumado en el día de hoy. Disculpen. Muchas gracias. El otro día, en la reunión del viernes pasado, lo que tratamos de proponerles fue poder mirar, en realidad hicimos una pequeña actividad grupal. Hoy vamos a hacer otra cosa diferente. Lo que les propusimos fueron leer dos propuestas de enseñanza que iban a la casa, a dos grupos, nos dividimos en dos grupos, y tuvieron que analizar una de prácticas del lenguaje y otra de matemática, que lo que buscábamos con esa actividad era que podamos pensar qué es lo que está yendo a la casa, ¿no? ¿Cuál es la necesidad, en todo caso, que tenemos que contemplar en estas condiciones que les decía recién Mónica, de algo que vino para quedarse, no porque estemos en condición de no presencialidad plena siempre, sino que seguramente conviviremos, como ya lo estamos viviendo en algunos distritos, con una situación intermedia, ¿no? Vamos a la casa, volvemos a la escuela, tenemos situaciones de presencialidad, se tienen que aislar, en fin. Es el contexto en el que nos encontramos y seguramente permanecerá por más tiempo del que estamos imaginando, lamentablemente. Pero bueno, en estas condiciones, lo que enviamos a la casa es clave, que nosotros lo podamos anticipar. Es decir, si hay algo que caracteriza a la educación a distancia, si se quiere, la distancia temporal y la distancia de la no presencialidad del docente en el momento en el que está con los alumnos. Lo voy a tratar de traducir lo que estoy diciendo. El docente envió algo a la casa y no está con el chico en ese momento explicándole algo, sino que la mamá, el papá o el chico solo está tratando de comprender eso que está ahí. En esas condiciones de distancia, esa es la distancia de la que estamos hablando, en esas condiciones de distancia hay algo que es clave que nosotros lo tengamos que visualizar. Anticipar es la palabra. Anticipar es la palabra. Es decir, nosotros tenemos que anticipar todo lo que creemos que va a necesitar tanto el alumno como la familia para poder entender, comprender y apropiarse de eso que estamos enviando a la casa. Es decir,
En una instancia previa, en el momento del diseño de esos materiales que van a la casa, nosotros tenemos que anticipar todo eso. Entonces, ahí hay un trabajo en la previa que nosotros como equipos directivos tenemos que posiblemente reforzar, que tiene que ver con el acompañamiento del asesoramiento natural que hace el director a sus equipos pedagógicos. Porque si hay un asesor natural de los equipos pedagógicos en una escuela, es el director, ¿no? Y por eso la clave, por eso un poco el ejercicio del otro día, que era abrir la puerta a poder pensar esto, a pensar estas condiciones en las que están yendo determinadas cuestiones a la casa, y hoy la idea es abordar esto de manera un poco más precisa. Vamos a ir sobre una explicación de lo que nosotros estaríamos imaginando que no debería faltar en algo que va a la casa, ¿no? ¿En qué cosas tenemos que pensar que cuando estoy mandando materiales a la casa? ¿Qué es lo que yo tengo que mirar en esa secuencia didáctica, en esa propuesta de enseñanza? Claro. Más allá de los contenidos, la estructura, ¿no? Sí, la estructura. Sí, nosotros les habíamos pedido un poco que pensaran en cuáles serían esos criterios, ¿no?, que ustedes tuvieron en cuenta para analizar la propuesta, pero que hoy serían el punto de partida para orientar a un docente en la elaboración de una propuesta pedagógica, ¿no? No sé si pudieron pensar en algunos criterios que ya empezamos a tirar un poco el encuentro pasado. No sé si alguno o alguna de ustedes quiere contarnos desde qué punto de vista o qué criterio cree que tuvo en cuenta para analizar la propuesta. ¿Qué orientaciones podrían darle a ese docente? Como para abrir la palabra y después ya entrar nosotros con algunas ideas. Hola, hola. Hola. Hola, María. Eliana. Hola, Eliana. Eliana. Hola, Eliana. ¿Qué tal? Bueno, en la clase pasada o el evento pasado vimos en las secuencias que ustedes nos dieron algunas dificultades o por ahí un poco pobre el criterio que la docente había armado y por ahí dificultoso en casos de poca conectividad como era la que estaba planteada, que había un solo dispositivo. Entonces, lo que primero decimos es situarnos del otro lado. El criterio 1 es situarnos en la casa del alumno, porque ya no es el criterio de la escuela, es un criterio totalmente diferente, un escenario totalmente distinto, porque hay papás que no los pueden acompañar, entonces el material tiene que ser accesible para el nene que nosotros conocemos. Y es más, hay nenes que no conocemos, entonces con más razón un contenido que esté cerquita de lo que un niño cualquiera que agarra una actividad en algún momento del día que le es proveído el celular o el material, que lo pueda resolver, para no frustrar, para crear expectativa. Bueno, eso fue más o menos lo que estuvimos hablando. Nos diste 2 o 3 criterios, me parece, están buenos. La significatividad de la propuesta, ¿no? Muy interesante. Sí. Sumaría a lo que dijo Eliana recién, algo que tiene que ver con esto que dice Eliana, que no me parece que no es menor, es un punto que construye el lazo. Un tema que nosotros retomamos al inicio del año con una serie de cursos que tenía que ver con lazos y prácticas. Lazos para vincular, prácticas que tiene que ver con lo que estamos pensando, que es nuestra práctica de la enseñanza, ¿no? En esos lazos, la manera en la que nos dirigimos a los chicos y a las chicas en los materiales que les enviamos, la manera en la que les escribimos es vital. Es decir, no es lo mismo que yo le diga a un chico, por ejemplo, esto lo he visto muchas veces en secundaria, resuelve es una palabra lejana, ¿no? Claro, hay que entrar en diálogo, es decir, es muy importante encontrar las frases, construir oraciones que hablen con los chicos, que hagan que los chicos dialoguen con el material. No es un material además para hacer, así es una tarea, ¿no? Estoy pensando en mucho más que una tarea, estoy pensando en algo que le permita fundamentalmente a los chicos pensar sobre eso que está ahí propuesto, ¿no? O sea, que tiene que haber preguntas, tiene que haber palabras que inviten a pensar con ellos, frases que les sean cercanas,
a ellos también, que le den significatividad, un poco lo que le decía Mónica, ¿no? Esto es clave en esa construcción. Son datos, cuando uno mira ese material, tiene que mirar esas cosas porque eso es importantísimo. Genial. Sí, también tener en cuenta que cuando llega a la casa, que el papá pueda entender. Claro. Es importante esto, no solo el alumno, sino en primer ciclo, por ejemplo, que están acompañados por las familias, que pueda entender cuál es el propósito que tiene el docente con esta actividad que está mandando. Y ese propósito que esté con palabras simples. Así que puede haber llegado a todos. Claro. Una anticipación a lo que se pretende, ¿no? Y lo que se requiere. Y yo complementando... Sí, Beatriz. Complementando un poquito lo que decía Eliana, y también, bueno, lo que es un poco de complemento lo que dijo tanto Eliana como María José, es, desde el punto de vista docente, pensar en las intervenciones que hacemos en lo presencial. Yo creo, si el docente escribe y de alguna manera... porque hay muchas intervenciones que las hacemos oralmente en la clase y no están escritas. Entonces, el trabajo sería escribir esas intervenciones para que esas es lo que va a faltar en lo virtual. Por lo tanto, es lo que habría que agregar en todos aquellos trabajos que mandamos virtuales. Y lo mismo lo que dice María José. Lo que tenemos ahora es explicitar esas intervenciones y a la vez explicar a las familias cómo estamos enseñando. Que si bien en reuniones de febrero se hacen, muchas veces no se explica detalladamente todo por la vorágine misma que estamos en la escuela. Pero ahora, más que nunca, hay que explicar a la familia cómo enseñamos, qué son las estrategias, sin usar esas palabras, ¿no? Pero explicarle cómo enseñamos para no confundir a los chicos. Esto que vos decís, Beatriz, es central. El otro día, no sé si lo compartimos, creo que sí lo compartimos, pero igualmente ahora después se lo vamos a enviar. Hay un texto que escribió en un libro en homenaje a Edith Litwin, que escribió un capítulo, Ángeles Soletic, que habla sobre las experiencias de la producción de materiales que enseñan, así se llama el capítulo, materiales que enseñan, que iban a la casa en la época donde UB21 se creó allá hacia el 1985, liderándolo con Edith Litwin. Ángeles Soletic, en ese texto que escribe, en ese capítulo del libro, propone, el aula está llena de guiños, que es un poco lo que dice Beatriz, corregime Beatriz, si lo que digo, a ver si está en línea con lo que vos estás diciendo, que es, cuando un chico está realizando una actividad, yo me acerco a la actividad, me acerco al chico y le digo, lo pueblo de preguntas, es decir, le agrego preguntas a lo que está haciendo, lo hago repensar cómo lo está haciendo. Aparece todo un mecanismo, si se quiere, de acompañamiento, de andamiaje, que está poblado de preguntas. Yo no resuelvo la actividad. A veces sí necesito resolverla para que también vea cómo se resuelve. Pero esos guiños, esas ayudas, que además son mías y son de sus compañeritos, porque en el aula presencial aparecen también las ayudas, porque aprendemos con otros, no aprendemos solos. Esas ayudas y esos guiños son los que nosotros tenemos que anticipar en los materiales que mandamos a la casa, porque no estamos con ellos presenciales. Entonces, esto es en lo que tiene que pensar un docente cuando construye parte de las propuestas de enseñanza que van a la casa, ¿no? Este espacio, por eso la palabra anticipar. ¿Anticipar qué? Anticipar las ayudas, anticipar que yo tengo que explicar de qué va la actividad para que alguien entienda de qué se trata esto. Las palabras claves. Anticipar las palabras claves. Donde hay que poner el foco. Y también consignas donde haya un foco, porque a veces absolutamente hay actividades que son un poco diversas, que son un poco confusas, que no se saben a dónde apuntan, ¿no? Y en la anticipación yo quisiera agregar algo que me parece que no podemos dejar pasar de alto, que es el cuidado. Y el cuidado tiene muchas dimensiones. Yo voy a poner el cuidado escolar desde el punto de vista de la propuesta de una escuela. Una maestra no puede mandar una actividad con faltas de ortografía a la casa. No puede pasar. Eso es algo que no puede ocurrir. O los verbos, porque verbos, tenemos ¿no? que explique, pero después sacamos la foto del libro que dice explicar. Entonces hay una incoherencia hacia quién está dirigido.
hacia el adulto, hacia el niño. Vemos a veces también esa falta de coherencia, ¿no? En esas redacciones. En ese sentido, la anticipación es modélica, porque nosotros estamos enseñando a leer, a escribir y a poder comprender. Entonces, en esa línea tenemos que ser, ¿no? Tenemos que seguir ese grado de coherencia. Por eso uno puede escribir un borrador, y eso uno comprende las necesidades temporales, las dificultades, la cantidad de cosas que hacemos los docentes en estas condiciones que implicaron una enorme cantidad de trabajo, más allá del tiempo que habitualmente nosotros tenemos en la presencialidad, pero esos borradores tienen que pasar por el tamiz del cuidado de la puntillosidad a la hora de escribir, de cuidar las palabras. Tal vez de poblar también los materiales que van a la casa con notas al pie explicando determinadas palabras que son nuevas palabras para esa familia, para esos chicos, ¿no? Algo que nosotros no podemos dejar de lado a la hora de enviar materiales. Por eso, de alguna manera es como si fuese el reino de los detalles de lo que estamos hablando. Si me Por permitís agregar algo, he visto muchas actividades que llegan a los hogares con errores de ortografía en cuanto a que escriben con mayúscula y el corrector no indica las tildes que van. Claro. Entonces voy recalcando siempre que tengan cuidado, que cuando escriben en letra mayúscula, las palabras también se acentúan con las tildes como corresponde. Y eso es algo que cuesta bastante. Cuesta. Sí. Bueno, esto es parte del, ¿no? Esto sería como si fuese el ABC de lo que estamos pensando. Pero bueno, vamos a compartir una presentación. ¿Te parece, Moni? Vale. Así podemos pensar en algunos criterios. Seguimos con la línea de lo que hicimos el otro día. Bueno, no sé si en la síntesis de lo que hicimos el otro día quedó muy desdibujada o hemos logrado marcar algunos puntos centrales, pero vamos a tratar ahora de esbozar criterios que nosotros, los directores, tendríamos que tal vez tener en cuenta, algunos de ellos, tal vez todos, o la mayoría, a la hora de asesorar, de acompañar, de sugerir a nuestros equipos pedagógicos cómo construir materiales que van a la casa. ¿No? Así que bueno, vamos por algunas preguntas. ¿Te parece, Mónica? Vamos por 3 primero para arrancar. Ahí está. Bueno, entonces, una de las primeras preguntas sería, bueno, explicamos qué vamos a aprender en esta clase, que recién un poco salió en el intercambio, pero es el propósito, ¿no? ¿Qué proponemos enseñar y qué pretendemos que los estudiantes aprendan en esa clase, ¿no? Pero no estamos viendo la primera diapositiva. Ah, Mirá. perdón, pará que voy para atrás porque no sé qué hice, pará. Ahí. Se veía, la veíamos, sí. Se veía la primera, Sí, pero no se veía. la segunda diapositiva. Tenías que ponerlo en presentación, me parece. A ver. Sí. A ver. A ver ahora. Ahí está abriendo, Moni, tranquila. Ahora vamos a la diapositiva 2. Bajá en el Power. Estamos solo con la portada que dice materiales que enseñan. Ahí está. Ahora sí. O hace clic arriba, si querés, en el botoncito, así vamos focalizando en el botoncito de presentación, arriba de inicio, arriba de insertar. Sí. ¿En dónde me decís? No, allá arriba, mirá, a la izquierda. Ya está. A la izquierda arriba, colega. ¿Ahí? Bien. A ver. ¿Ahí? No, fíjate que arriba de insertar hay una pantallita con una... Sí. Esa. Sí, fue lo que estoy haciendo. No, pero no está aplicándolo. Bueno, abajo de todo también lo tenés, a la derecha. Sí, Ahí. pero recién lo hice, por eso, ahí. Lo que pasa es que no estás en modo presentación. A ver. Estás en modo edición. A ver. Espera, primero lo que hago es, lo abro y después comparto, pero no me deja, para presentar. A ver si te lo toma.
A ver ahora, pero sí, lo estoy haciendo como hice la vez pasada, ¿eh? No sé por qué no me lo toma. No me lo toma. No te lo toma. A ver, ¿querés que lo comparta yo? Dale. No sé por qué no. No te preocupes, a ver. La vez pasada lo hice. Acá está. Me pierdo en el nuevo... En el nuevo Meet. En el nuevo Meet, me pierdo. No, pero estoy haciendo lo mismo que la vez pasada. ¿Será porque tengo poca señal? No. A mí Sí, me parece sí. que Ahí. es un problema de conexión, Moni, seguro. Sí, seguro. ¿Se ve? Sí, ahora Perfecto. sí, perfecto. ¿Sí? Sí, Bueno, sí. bárbaro. Ahí está la primera. Ahí está. ¿Dónde estabas, Moni? Sí, explicamos qué vamos a aprender en esta clase, ¿no? Un poco esto de a veces lo que ponemos en nuestra planificación, cuál es el propósito, el objetivo, escribirlo pero de manera clara, ¿no? A ver, pensemos un ejemplo, entre todos y entre todas. A ver, ¿qué se les ocurriría, por ejemplo, bueno, en esta clase, cómo iniciar esa anticipación, explicar qué vamos a aprender en esa propuesta pedagógica, no sé si llamarla clase, bueno, ¿se les ocurre algún ejemplo? En esta clase vamos a aprender sumas de números que den 10. Bueno, ahí tenemos una explicación de lo que vamos a aprender, ¿no? Bien. Sí, dale. Es importante en esta explicación, no estoy viendo quién está hablando, disculpen, pero yo como tengo toda la presentación en la pantalla, Beatriz. Beatriz. Lo que comentó recién Beatriz está en línea con lo que tendríamos que, por el sendero, digamos, que tendríamos que ir a la hora de explicar qué vamos a aprender en esta clase. Estamos dirigiéndonos a chicos y a chicas. Es decir, de alguna manera ese párrafo, además, tiene que dialogar con ellos. De ninguna manera, explicamos qué vamos a aprender en esta clase como si fuese una planificación de las, digamos, formales como las que hacemos nosotros los docentes, ¿no? No ponemos acá los objetivos, no es una planificación técnica, digamos, técnica desde el punto de vista pedagógico, de cómo se construye. Estamos hablando con la familia, con la mamá, con el papá, con los chicos y las chicas. Entonces tenemos que en un párrafo explicar el todo. Hay un autor norteamericano que se llama David Perkins, que trabaja en Harvard y escribió un libro muy interesante que se llama Materiales que... no se llama Materiales que enseñan, se llama El aprendizaje pleno. El aprendizaje pleno. Dice así Perkins, lo voy a sintetizar. Después le pasamos el capítulo del libro para que lo lean, lo tenemos escaneado. Dice así: cuando mi papá me enseñó a jugar al béisbol, que yo era muy chiquito, norteamericano, no fútbol, béisbol, cuando papá me enseñó a jugar al béisbol, me dio un palo, me dio una pelota y la tiraba y yo le tenía que pegar. Y para mí todo eso era béisbol. Y él me explicó en 2 minutos todo lo que yo tenía que saber para mi edad, para mi contexto y para mis posibilidades sobre el béisbol. A medida que fueron pasando los años, yo me convertí en un experto en béisbol y conocí las reglas y aprendí el juego y vi lo que podía pasar y aprendí estrategias y etcétera, etcétera. Es decir, en la escuela, dice Perkins, lo que muchas veces sucede es que nosotros le decimos a los chicos, mira, acá vamos a aprender, no sé, vamos a aprender sobre alguna cultura en particular, desvinculando eso del todo, y se lo damos en partes, y después el chico tiene que sumar... Armar el rompecabezas. Claro, armar el rompecabezas al final. No, al revés, dice Perkins, tenemos que hacer lo siguiente. Yo te tengo que decir en un párrafo, en el punto inicial, de todo lo que vas a aprender y cómo se vincula esto con todo lo otro que aprendiste y con lo que aprenderás. Y mejor si esto está contextualizado, como decía Mónica hace un rato, es significativo. ¿Por qué es significativo algo que te voy a enseñar? ¿Por qué es significativo que aprendamos lo que decía recién Beatriz? ¿En qué contexto lo ubicamos eso? ¿Para qué me va a servir aprender claro. los números? El sentido. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a aprender? ¿Para qué vamos a leer ese cuento? ¿Para qué vamos a escribir? ¿Para qué les voy a pedir que describan? ¿Para qué les voy a pedir
¿no? El núcleo de la propuesta esa de enseñanza. Dice Mirta Torres en su charla del otro día, ¿para qué leen El gato con botas en la escuela primaria los pibes? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido del gato con botas en el aula? Bueno, ese sentido, en una frase simple, es complejo esto que estamos diciendo, porque en verdad uno primero tiene que también comprender el sentido de lo que está enseñando. ¿Cuál es el sentido de lo que enseña? ¿No? O sea, hay una previa. Bueno, pero es importante tratar de traducir eso. Acá está, miren, esto es Chevalar puro. Transposición didáctica. Yo lo que estoy haciendo es traduciendo eso que vamos a enseñar en una previa, algo muy condensado, muy simple y muy asequible para los chicos y para la familia, para que cuando va a dirigirse a eso que le vamos a proponer, lo comprenda. Que entienda, que le dé sentido. Bueno, y va de la mano. Sí. No. No, esta es una primera pregunta para pensar. Sí. ¿Puedo agregar algo? Por favor. Yo en este momento también me sumo a lo de Eliana, lo que dijo es el contexto del alumno, o sea, esto de explicar la propuesta en un momento como estamos viviendo de pandemia, nosotros desde el SEC, desde la virtualidad absoluta, particularmente porque no tenemos el edificio apto para que los chicos estén ni siquiera en semipresencial, les pasa a las docentes que en el momento de que llega la propuesta de la escuela, como dice Eliana, hay que ver el contexto, pero no solo el contexto y la dinámica familiar, sino todo eso que dentro de un aula, la docente, como decían ustedes, está ahí ametrallando con preguntas y con todos los insumos para dárselos si no los tienen. Nosotros desde la virtualidad, las docentes se sientan con el alumno, hay que esperar primero que se despierten, si tomaron algo, si tienen el lápiz. A veces las actividades requieren de que hay que pintar con rojo, con verde, tal cosa, y ni siquiera sabemos si tienen los lápices de colores a mano o si los tienen. Y todo esto lleva con cada alumno a veces hasta hora y media para organizar y poder acompañarlos en esa propuesta, porque es lo que hacemos desde SEC. Acompañar y fortalecer. Volviendo a esas intervenciones que muy bien estás marcando, que a veces no son del rango de lo pedagógico, ¿no? Y justamente un poco vinculando con el punto 2 al que vamos a ir ahora, Anijovic propone en el libro, si no me equivoco, corríjanme, Estrategias de Enseñanza, una categorización de las preguntas, ¿no? Entonces, justamente estas orientaciones o estas preguntas productivas, que las llama ella, que no están en la planificación, ¿no? Ahí pasé al punto 2. Ah, bien, ¿no? Esas preguntas productivas, ¿no? También tendrían que estar, que son esas preguntas que nosotros, esos guiños que hoy decía Ezequiel, tenemos que tirar en la clase porque sabemos que hacen falta, que no tienen que ver con las preguntas investigables, con las situaciones problema marco de la situación de enseñanza. O sea, tiene que haber un desafío, partir de una situación, algo que motive, sabemos. Fíjense cuántas características le estamos poniendo ya ahí a la propuesta. Que motive, que esté vinculada con el mundo real, con el mundo cotidiano, para que sea significativo, como decíamos hoy. En el caso de las ciencias, bueno, siempre partimos de preguntas problematizadoras, lo que llamamos preguntas investigables. Por ahí no es el caso de la escuela primaria, pero en la escuela secundaria, y perdonen que traiga el ejemplo, es muy común encontrar preguntas de, bueno, ¿qué son los seres vivos? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre las plantas y los animales? Y siempre decimos, y bueno, y Vivi me podrá dar ejemplos de sociales, que generalmente, bueno, de hecho vimos una propuesta que decía que es un cuento. O sea, si el chico me la responde, ni bien empieza la clase termina. O sea, no es una pregunta investigable. Una pregunta investigable me tiene que dar pista de que yo lo voy a acercar, de que tiene que conocer algo de ese mundo, pero no tiene que conocer todo, tiene que conocer una partecita. A mí me daba risa cuando yo trabajaba, yo soy profesora de prácticas en el instituto, ¿no? Entonces, a veces me elegían preguntas investigables. Digo, primero que se puede googlear. Si se puede googlear, no es investigable, porque yo pongo en el Google qué son las células, qué es una planta, qué diferencia, y la encuentro. Entonces, diferente es que yo muestre una situación, a ver, con algo concreto, con algo cotidiano, con algo que problematice, y a partir de ahí arranco, algo conocido por los chicos.
Además se suma esto que nos dice Paulo Freire hace décadas, ¿no? Que a partir de esta nueva escuela que debemos pensar, la escuela es un ámbito donde uno no va a buscar respuestas. La escuela es el ámbito donde vamos a formularnos preguntas, esas preguntas inquisidoras, esas preguntas que nos interpelan, que realmente generen esas controversias que permitan al estudiante la construcción de un conocimiento robusto, poderoso, como dice Mariana Maggio, ¿no? Esa enseñanza poderosa está ligada a las preguntas que la escuela debe formular en cada conocimiento. Eso que estás diciendo, Vivi, es clave, la posibilidad que la escuela sea un lugar donde uno se pregunta cosas. Yo hace un ratito charlábamos sobre algunas cosas que nos pasan en algunos espacios. El otro día yo escuché una profe de matemática y era muy interesante la propuesta, pero la idea, el contexto en el que había introducido la temática parecía un contexto tal vez banal, ¿no? Dándonos tantas oportunidades. Miren, les voy a dar un ejemplo, era de otro nivel, era de secundaria, y estábamos, el tema era, teníamos que, la propuesta era la enseñanza del crecimiento exponencial. Entonces, para proponer el ejemplo del crecimiento exponencial, se propuso algo tan alejado del escolar como el chisme. O sea, claro, la imaginación era, yo hago un problema donde una persona hace un chisme, y otra hace 2, y la otra hace 4, y la otra hace 8, y la otra hace 16, ¿sí? Y ahí va a aparecer el crecimiento exponencial. Y la verdad es que uno debería profundizar y traer el mundo de una manera distinta a la escuela. Es decir, traer el mundo para formularnos problemas invita a que nosotros traigamos la realidad, traigamos el contexto, traigamos situaciones cercanas y también, ¿por qué no?, situaciones que no les son cercanas a los chicos, porque no tenemos que olvidar que la escuela es un lugar de experimentación y tal vez la escuela es el lugar donde nos permite ver cosas que nosotros no conocemos. Por eso lo importante de poder formular preguntas, la escuela es un lugar donde tenemos que problematizar, tenemos que promover que los chicos piensen de una manera distinta, que no tengan que describir, que no tengan que clasificar únicamente, en todo caso puede ser útil eso, pero claramente si aparece esto que dice Vivi, ¿no? Preguntas que nos inviten a pensar en términos de problemas, a problematizar, y uno puede problematizar las cosas desde muy chiquitito, y en la medida justamente en la que aprende a problematizarlas desde chiquitito, cuando es más grandecito, tiene obviamente esa dinámica propia de poder cuestionar, de preguntarse, de observar de una manera distinta aquello que lo rodea en la vida futura del adulto, ¿no? La escuela es un lugar para pensar, fundamentalmente. Bueno, en ese sentido, lo que va a la casa tiene que partir de situaciones que sean problematizadoras, que haya preguntas que traigan al mundo, que estén vinculadas con los campos del conocimiento, que tal vez sean, hoy charlábamos temprano, que vinculen a varias áreas esas preguntas también, ¿por qué no? Porque no necesariamente tenemos que hacer una parcialidad. Vemos hoy solamente matemática y mañana práctica del lenguaje. ¿Por qué no podemos integrar, ¿no? Estas preguntas. Mira, yo te voy a dar un ejemplo que surgió en un taller de secundaria también, que muchas veces el docente tiene miedo a preguntar, a hacer esas preguntas, porque por ahí desconoce las respuestas. Pero los problemas en los que estamos inmersos hoy en día no conocemos todas las respuestas. Entonces surgió el tema. Yo tengo el diseño curricular, el prioritario, me dice que tengo que dar los sistemas de regulación, por ejemplo, el sistema endocrino, con las glándulas. Entonces decía, bueno, a ver, este contexto de aislamiento, de pandemia, ¿ha producido un impacto en nuestras hormonas? Por ejemplo, bueno, tenemos la respuesta, no, yo no la sé a la respuesta, y posiblemente un médico tampoco, pero sí podemos acercarnos, buscar información, hacer alguna entrevista, leer bibliografía, analizar algunos datos con alguna encuesta, hacer encuesta. Entonces, fíjense cómo nos podemos aproximar a construir ese conocimiento. Estoy pensando en una escuela, ¿no?, secundaria, pero no tenemos que saber todas las respuestas a esos problemas que son complejos generalmente. Claro. En la primaria por ahí sí sabemos, ¿no?, esas respuestas. En ocasión a lo que vos comentás, Moni, me permiten, ayer escuchaba al infectólogo Jorge Hefner comentar que justamente un periodista que era Laje le preguntaba por qué algunas personas que habían recibido cualquier vacuna, Sputnik, AstraZeneca, la que fuera,
algunos manifestaban síntomas y otros no. Entonces él fue tan taxativo al decir que todavía no lo saben, pero que creen que está ligado a los niveles de hormonas que tiene tanto el hombre como la mujer, ¿no? Depende de la testosterona, depende de la progesterona, depende si uno es embarazado, o sea, que hay un universo de factores que hoy por hoy se desconocen, pero que pueden estar muy ligados a estas cuestiones de tipo genética. Entonces es maravilloso incorporar a los chicos a esa duda, digamos, a la esa duda. Aprender a preguntar, claro. Sí, lo que dice Perkins, la escuela tiene que ser, digamos, la gestora del aprendizaje para provocar el pensamiento. Es así. Totalmente, totalmente. Bueno, paso a la 3. ¿Me permiten agregar algo? Sí, por favor. ¿Me permiten agregar algo? Por favor, sí, la idea es una conversación esto. Yo los quiero traer a la escuela primaria. En la escuela primaria tenemos una fortaleza que podemos aprovechar, que aprovechan de por sí los docentes, que es la curiosidad innata que tienen los alumnos a esa edad. Claro. Es increíble cómo se interesan por los temas, porque esa curiosidad es algo que es natural. Y parece que después con la edad se va perdiendo, pero bueno, en la escuela primaria todavía los tenemos muy interesados en aprender y en saber más sobre cada tema. Por supuesto que mucho más de la naturaleza, ¿no? Que es lo que más les apasiona. Que te sumo una idea, se va perdiendo en escuela primaria, se termina diluyendo. En los primeros años vienen con esa gran motivación del nivel inicial, por esas ganas de explorar, y se va perdiendo, porque, a ver, vuelvo a decirte, por ahí yo siempre le digo a mis practicantes, ustedes jueguen con eso de que los niños les creen todo a las señoritas, inventen casos, inventen situaciones. Miren lo que me pasó, dejé el pan 3 días, me lo olvidé, qué sé yo, lo llevo a la escuela, les mando una fotito, bueno, ¿qué pasó con este pan que quedó, se me llenó de un hongo de algo verde? ¿Qué podemos investigar? ¿Será un ser vivo? Entonces no empiezo con la pregunta, ¿qué es un ser vivo? No, le busco la vuelta, invento un caso. Narro algo. Sí, Narro algo. Narro algo. Y los chicos me lo creen porque soy la seño. A la seño le creemos todo. Entonces, bueno, ayúdenme a resolver este misterio. A ver cómo puedo hacer para ver por qué me está pasando esto a mí en mi casa. ¿Me pasa a mí sola? Pero bueno, esto que vos decís, Isabel, está bien, pero yo noto que por ahí se va perdiendo, sobre todo en segundo ciclo, porque caemos en estas clases donde, por ejemplo, yo he visto en la escuela donde trabajo, que yo voy al instituto después de las 18 horas, por ejemplo, pizarrones donde siempre, bueno, como se dan naturales por ahí en la última hora, yo los veía, decían, bueno, a ver, ¿qué partes tiene el microscopio? Dibujo el microscopio, página tanto del libro. A ver, lo he visto. Entonces el chico pierde la curiosidad. Lo importante del microscopio es saber usarlo, para qué lo usamos, pero no saber las partes. Justamente está relacionado con las prácticas pedagógicas. A mí me gusta. Porque en muchas escuelas de Bragado han hecho visitas a la laguna de Bragado y con los alumnos de sexto y han hecho experiencias de llevar microscopio, de sacar, extraer agua, analizar el agua, medir el grado alcalino. O sea, han hecho un montón de experiencias con los chicos de sexto y si los vieras lo entusiasmados que estaban de sexto y en algunas escuelas lo hicieron de primero a sexto y el entusiasmo es el mismo. O sea, depende mucho de la práctica pedagógica. Yo te estoy hablando de generalidades, de que uno ve recorrer claro, la 15. Si nos quedamos adentro del salón, pasa eso. Ese entusiasmo, ese contagio de entusiasmo hay que provocarlo en estos materiales que van a la casa. Si estos materiales que van, ¿qué miro? Tengo que mirar esto. Si los materiales no parten de esa posibilidad de que alguien se entusiasme con eso que va a ser, y ahí ya tenemos una dificultad enorme, es algo que nos debería, bueno, esto es un poco de la segunda pregunta que estamos invitando a que todos podamos pensar. Estamos pensando en clave de, volvemos, ¿no? Estamos pensando en clave de, ¿qué miro cuando un profe o una maestra me trae el material que está por enviar a la casa de los chicos? ¿Qué sugerencias le puedo hacer a eso que está ahí escrito, ¿no? Esto es un poco develar qué es lo que uno podría mirar ahí desde el punto de vista formal. Hay algo que es central en todo esto y que nosotros lo venimos proponiendo, en verdad lo propuso la dirección,
a nivel central es la posibilidad de vincular estos problemas y el mundo con el currículum priorizado, ¿no? Hay que conocer, hay que tener en claro cuál es el currículum prioritario para cada uno de los campos del conocimiento, porque no tenemos todo el tiempo del mundo por estas condiciones. Los chicos no tienen las posibilidades de la presencialidad, entonces tenemos que priorizar. O sea, el sentido del currículum priorizado es: pongo arriba de la lista determinadas cosas que son vitales y que no deberían faltar en esta propuesta que va a la casa, ¿no? Entonces, tener en claro el currículum prioritario de cada uno, digamos, del campo del conocimiento en general y en particular específicamente para luego poder detectar, construir esto que decía recién, esto de poder construir los problemas, traer el mundo a la propuesta, narrarlo, reacomodarlo, reconstruirlo, hacerlo posible, teniendo en el centro de la escena, obviamente, el currículum prioritario para que, bueno, podamos alcanzar esos objetivos que para nosotros son irrenunciables de alguna manera y que deberían estar muy claros en esas secuencias o en esas propuestas de enseñanza que van a la casa. ¿Avanzo con la cuarta? Sí. A mí me gustaría, ¿podría agregar algo? Creo que por esto favor. que decía Isabel y que decía Mónica también, que pasa, se va perdiendo. Creo que no nos detenemos en los modos de conocer y nos paramos solo en el concepto. Si tenemos en claro que el contenido es concepto y modo de conocer, ese ejemplo que dabas vos es porque ¿qué es el microscopio? O ¿cómo está formado el microscopio? Pues estoy parada en el concepto y me olvidé de leer los modos de conocer. Pues si miran los modos de conocer en ciencias naturales, se usan toda la primaria, se usan toda la secundaria y se usan en la universidad. Porque en anatomía, en medicina, lo que hacen es un examen, creo que anatomía, fisiología, que sé yo qué, te hacen mirar un preparado y describirlo, observándolo. O sea, tal cual. Que tenemos. Coincido, Beatriz. Cada área de conocer, cada área del conocimiento tiene modos de conocer particulares. En el caso de, como vos decís, de las ciencias naturales, son habilidades o capacidades del pensamiento científico, que son habilidades para toda la vida, ¿no? Cuando nosotros decimos el currículum pretende formar ciudadanos críticos, bueno, obviamente va a ser crítico con la adquisición de esas habilidades que se enseñan en la escuela, no se aprenden espontáneamente en la casa. Y que, como decías vos muy bien, Beatriz, se aprenden de la mano de un contenido conceptual, ¿no? Como dice Melina Furman, son las dos caras de la misma moneda. Pero volviendo a eso, y fíjense qué criterio importante que acabas de marcar también, como para poner acá para pensar, es cuando veo una propuesta de enseñanza, miro la actividad, y si veo una actividad de unir con flecha, de completar una oración, lo primero que me pregunto es, ¿con qué modo de conocer se vincula esta actividad? ¿Con qué modo de conocer? Propone que haga una anticipación, propone que haga una descripción, propone que observe y explore. ¿Con qué se vincula? Si esa actividad no se vincula con ningún modo de conocer de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de prácticas del lenguaje o de matemática, la actividad entonces es una actividad por llenar un tiempo, un activismo puro. Creo que es buenísimo ese criterio, sí, clave. Es clave lo que están diciendo. Es absolutamente prioritario a la hora de mirar estos materiales que van a la casa. Tenemos que poder desarmar esos materiales en clave de todos estos criterios que estamos proponiendo. Me parece que es sumamente rico poder pensar esto, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a meter en las cuestiones de las actividades. Acá la pregunta número 4 nos propone esto de poder anticipar, que tiene que ver con anticipar en microintervenciones. Pero yo quiero decir algo antes de meterme específicamente en esto que tal vez sería un destacado. Se observan muchas explicaciones que en realidad no lo son. Es decir, mirar un video no es una explicación sobre una temática. Leer un texto para un chico no es la explicación.
únicamente que el video sea la explicación de la maestra sobre el tema que está abordando y que está explicando aquí. O tal vez el texto es el escrito de la maestra sobre eso que está explicando. Pero si es mirar un video de YouTube, eso no es una explicación. Es decir, la explicación es, de alguna manera, hay una transformación de aquello que estamos por enseñar, y ahí hay todo un proceso de transposición, la transposición didáctica, que es esa transformación que hace el docente cuando explica eso que quiere explicar a ese chico, a ese grupo, a ese aula. Entonces, es sumamente importante que las propuestas que van a la casa lleven explicaciones, escritas por el docente. Y digo escritas, y en verdad podríamos hacer algún paréntesis acá, pero digo escritas porque tal vez el soporte papel, no el formato papel, el soporte papel tal vez sea el más democrático. Tal vez sea el único que está garantizando que todas y todos reciban toda la propuesta escolar completa, tal como la está pensando el profesor o la maestra. Esto es importantísimo porque permite, obviamente, que además nos da la oportunidad que el papel esté en las manos de los chicos y de la familia tanto tiempo como lo necesiten y puedan releerlo y volver a él tantas veces como lo necesiten para poder acceder a eso que se les está proponiendo. Ahora, ese papel, si va acompañado con un pequeño videíto a ser observado o un texto a ser leído, tal vez necesita anticipar dificultades, es decir, microintervenciones, destacados. Si yo te doy un video de 2 minutos para ver, te tengo que decir qué mirar en ese video. Yo no estoy con vos. De nuevo, hay una diferencia temporal y de distancia donde los chicos y la familia están solos. Entonces, yo tengo que anticipar qué es lo que tienen que ver en ese video que quiero que vean. ¿Qué es lo que tienen que leer de ese texto que quiero que lean? ¿Qué es lo que tienen que detectar de esa imagen que quiero que miren? ¿No? Esta anticipación de dificultades tienen que ser destacados, que pueden ser destacados en un recuadro, en el mismo texto que le envío en el papel. Puede ser un recuadro donde le explico qué mirar, donde le explico qué escuchar, donde le explico qué observar de eso que tienen que observar, porque es importante para ellos, porque estoy anticipando la dificultad. Tal vez ahí... El audio de WhatsApp es claro. una opción. Un audio de WhatsApp por ahí tiene... ¿Quién lo está diciendo? Más atención le van a prestar que a un video que tengan que descargar. Discúlpame, decime tu nombre porque no te estoy viendo. Cecilia, del SEC 802. Cecilia, es genial lo que estás diciendo. Yo tengo una pregunta, Cecilia. Pregunta concreta. ¿Ese audio de WhatsApp está en un grupo de WhatsApp donde hay otros 30 pibes? A veces se comparte en el grupo y a veces se personaliza con cada alumno, porque lo necesitamos. Vamos al grupal. Necesitamos personalizarlo. Vamos al grupal. El otro es muy importante porque voy sobre la necesidad específica, ¿no? Pero vamos al grupal, En ese grupo donde estoy compartiendo, ¿hay otros 30 que pueden postear? Sí, por supuesto. ¿Qué riesgo corren ahí? ¿Qué riesgo corren ahí? A ver, voy a cambiar la pregunta. Todos tienen grupos de WhatsApp. ¿Qué sucede cuando uno participa de un grupo de WhatsApp donde hay otros 30 que participan? En realidad, ¿usted se refiere a las respuestas que recibimos? A lo que corre ahí. A todo. Todos así con la cabeza así. Yo no veo lo que están haciendo. No, porque a veces enviarlo en el grupo de WhatsApp es una opción para que esté visualizado y señalado ese audio como que es muy importante. Y de ahí bajamos a la individualidad. Bueno. Si responden a través del grupo, bien. Si no responden, ya se acude a la individualidad para ver si fue escuchado, si necesitan otro tipo de explicación. El grupo de WhatsApp, pero es una apreciación absolutamente personal, absolutamente personal. Tiene 2 dificultades. La primera que tiene el grupo es que todos pueden participar, con lo cual el destacado que yo estoy enviando, suponete que yo esta semana te estoy enviando, no sé, una actividad sobre la fotosíntesis, estamos aprendiendo eso, estamos viendo ese material, y ahí yo quiero incorporar destacados, que son geniales lo que vos propusiste, audios ideales, ¿no? Ideales
agregar pequeños audios que ayuden a resolver eso, a entender, a apropiarnos de la propuesta que estoy enviando a la casa. Pero esos audios pueden quedar solapados debajo de una catarata Por eso se individualiza después. Claro, bueno, hay un camino, esto lo podemos ver en otro momento, pero hay un camino que puede ser, el grupo de WhatsApp es unidireccional. Es decir, no permite que posteen todos, solamente posteo yo, los demás miran. Porque lo uso exclusivamente para que los destacados que envío no se diluyan, que queden ahí como destacados. Porque yo voy acompañando la propuesta semanal, es decir, envío cosas a la casa y me alineo en el WhatsApp con la propuesta que va en papel o en formato o como los chicos lo hayan adquirido. Yo acompaño desde el WhatsApp con esas microintervenciones que acompañan la propuesta escolar. Y no permito la dilución. En todo caso, si me quieren comunicar algo, se contactan conmigo por privado. Sí, lo que pasa es que desde el centro fue pensado con el equipo docente, pero a veces no significa un encuentro entre ellos. Se cruzan conversaciones entre ellos del grupo de compañeros. Entonces lo permitimos, por eso después individualizamos la explicación. Pero bueno, el grupo no coartamos eso de que respondan, porque a veces se encuentran entre ellos y se cruza información muy rica para nosotros. Son las posibilidades que ustedes tienen que evaluar. En relación a las microintervenciones digitales, las microintervenciones digitales en un papel pueden estar dadas por un pequeño enlace que está en el papel para que el chico reproduzca y vea un videíto de 1 minuto, 30 segundos, o ese audio que dejé en algún lado para que alguien acceda y lo escuche. Pero en verdad no debería ser lo más importante. Esto sí es clave. Si las intervenciones digitales son el núcleo de la explicación, corremos con el riesgo de que quien no tiene dispositivo todo el día en la mano, quien no tiene datos, quien no tiene el bolsillo para tener el contacto con Internet porque no puede familiarmente, económicamente o no tiene la posibilidad porque el dispositivo es familiar y hay mucho dispositivo familiar en la mano, esa explicación central que está digitalizada no logra resolver las necesidades de la familia ni de los chicos. Por eso la intervención, o sea, la explicación nuclear, el núcleo de la intervención de la explicación no tiene que ser digital y paralela a lo que va a las manos de los chicos. Tiene que estar escrita en el papel. Tiene que estar escrita en el texto. Porque corremos con este riesgo, ¿no? A sumarle, en caso de ser necesario. Exacto. Sí, claro. Tienen que ser plus. O sea, la microintervención tiene que ser un plus. Obvio. No tiene que ser el núcleo de la explicación. Ahora, vemos muchas actividades que van a las casas que tienen esta otra dimensión, ¿no? Pareciese que lo digital es más importante que y a veces cosas que van a la casa que no tienen explicaciones, son actividades. No hay explicaciones. Bueno, eso es algo a mirar detenidamente, ¿no? Anticipar y mirar que las explicaciones estén ahí, efectivamente, que no haya solo actividades, y actividades que estamos pensando en esta problematización. A las explicaciones es interesante acompañarlas con preguntas para pensar, pero que no son preguntas, como decía recién, decíamos recién, no preguntas descriptivas, no preguntas que inviten a clasificar algo, a describir algo que está ahí escrito o que yo puedo sacar de un texto, de un video, sino preguntas que inviten a explicar, a revisar de una manera diferente, ¿no? A tensar la posibilidad de que alguien tenga que reflexionar sobre lo que está, digamos, ese campo de conocimiento al cual estamos invitando que se acerquen los chicos y las chicas, ¿no? Poder pensar en términos distintos. A comprender, ¿no? Comprender. Preguntas para la comprensión. Y también otras que acá por ahí no las pusimos, pero que también sería importante, ¿no? Después del desarrollo de la propuesta, bueno, a ver también esas preguntas metarreflexivas, ¿no? Porque nosotros lo que estamos tratando de acompañar acá es un estudiante autónomo, un niño autónomo que pueda resolver. Entonces, incluir preguntas de qué dificultades tuve, qué actividad me costó más, cuál pude resolver
sin ayuda de un adulto, qué me gustó hacer, por ejemplo, no, para que el docente también vaya recabando esa información y el alumno, cuando hablamos de a veces evaluación formativa, estamos hablando en este doble carril, recibir nosotros información, pero que también el niño y la niña vayan pudiendo ir desarrollando ese estudiante autónomo que nosotros queremos, pero tenemos que incluirlas en las propuestas también. ¿Qué dificultades, qué pude hacer, qué me gustó, qué no pude, por qué no pude o por qué pude? Porque justamente ahí también van a aparecer las cuestiones de si tuvo ayuda o no tuvo ayuda. Y otra cosa que también ahí yo quería aclarar con respecto a las preguntas, cuando decimos preguntas para pensar, y no para describir o para... Sabemos que en el currículum prioritario, sobre todo en las ciencias, tenemos que fortalecer el hablar, el leer y el escribir, ¿no? Porque estamos fortaleciendo las prácticas del lenguaje desde las áreas de ciencias sociales y naturales. Pero bueno, a ver, pero esa situación de lectura o de escritura que yo le voy a proponer, ¿a partir de qué? De que vamos a observar algo, vamos a observar un fenómeno y van a empezar a escribir, ¿no? Y ir analizando que esas descripciones vayan siendo cada vez más complejas. Empezamos con un rótulo, empezamos con un, como dice el diseño curricular, con un dibujo naturalista, ¿no? Y empezamos a ir complejizándolo en descripciones más complejas. O sea, yo por ahí no le puedo pedir a un niño de primero que me describa algo en una primer consigna porque lo tengo que ir acompañando. Y ahí viene otra cuestión, que la voy a decir antes de olvidarme, de que los materiales tengan una doble vuelta. No es que yo lo mando, se completa, vuelve y lo corrijo. Sino también de que una misma consigna pueda ser revisada 2 veces. Por ejemplo, si yo le pido que observes determinadas, no sé, las plantas de la vereda de su casa, las dibuje, le doy luego una pequeña descripción, ¿no? De qué partes debería reconocer en las plantas. Que las reconozca en su dibujo, que la escriba, etcétera. El docente recibe la propuesta, pero después tenemos que ir por un poco más, volver a mirar eso que hicimos, pero para complejizarlo un poco más. Bueno, ahora le vamos a dar una lectura de un libro, pero para comparar esa descripción que hizo con qué conceptos nuevos va a aportar, como que tenga, no sé si fui clara, una doble vuelta la actividad, que no quede en la corregimos o está bien o está mal, sino que se pueda retomar 2 veces por los estudiantes y por nosotros. No sé, a ver, ayúdenme a ejemplificar. Tal vez, no solamente eso que estás diciendo me parece clave, Moni, sino además, en estas preguntas que vamos intercalando, etcétera, también a veces es interesante dejar hasta el espacio para que los chicos contesten ahí la pregunta, en este ida y vuelta, porque a veces la pregunta no necesita, no necesita una entrega obligatoria, pero está bueno que cuando vuelven estos materiales escaneados a mis manos, yo le pueda hacer una devolución y que él pueda volver a pensar sobre eso que pensó en su momento. Es decir, es muy interesante esto de poder seguir revisando la producción, ¿no? Porque es parte de este proceso, porque en definitiva hay un proceso de aprendizaje. El aprendizaje no se da en el momento, hay un trabajo de análisis, hay una propuesta que me tiene que invitar a que yo repiense lo que hice, cómo lo hice, para qué lo hice, qué pensé en su momento, cómo lo vinculé con lo anterior, ahora que aprendí esto nuevo, si esto cambiaría a partir de esto que aprendí nuevo. Ese camino que me parece que está proponiendo Mónica, ¿no? Va por ahí, ¿no es cierto? En este poder volver... Voy por ahí. Claro, esto de poder volver... Porque en realidad es armar un entramado de lo que yo estoy aprendiendo en la escuela. Es decir, lo que justamente debería estar todo hilado, ¿no? No debería estar desvinculada una cosa de la anterior, sino que pero para que eso se vincule con lo otro, yo tengo que favorecer preguntas que me permitan revisar lo anterior, aunque ahora estoy en un tema nuevo, poder volver sobre algunas preguntas de lo anterior para vincularlas con lo nuevo. Es decir, acá... Sí. Te escucho, discúlpame. No, fue un micrófono. No, bueno. Tal vez fue el mío. María, sí.
Estaba pensando justamente en lo que ustedes decían, en la importancia de retomar todo lo que se trabaja, más que nada en este contexto de semipresencialidad, si se quiere. Claro. Es decir, que hay grupos que tenemos en casa y grupos que están en la escuela. O sea, es sumamente necesario que el docente pueda retomar eso y darle esta oportunidad a los chicos para que puedan repensar en lo que estuvieron trabajando durante la casa, solos, como sabemos que a veces sucede, como pueden, ¿sí? Claro. Y que a veces no llevan este tipo de intervenciones por parte de los docentes que estamos hablando acá, ¿no? Lo que se ve en la presentación. Las preguntas para pensar. Pero bueno, sí, a eso creo que es a lo que tenemos que apuntar y lo que hay que mirar, ¿sí? Que bueno, obviamente se hace, pero bueno, tal vez no está tan fortalecido. Mirá qué importante en este espacio que está diciendo Mónica, ¿no? Yo quiero que vuelvas a pensar sobre lo que pensaste anteriormente, en esta vuelta que le propongo a los pibes. Si yo tengo contenidos curriculares priorizados pues los puse en el tope de la pirámide, y para mí son el top 10 de lo que tengo que enseñar. También el currículum priorizado me da oportunidades para no correr atrás de todo el currículum, para que en todo caso me focalice en los priorizados y me dé el tiempo de volver a repreguntar, ¿no? Porque no es una carrera de saltar vallas por eso la importancia del currículum priorizado. El currículum priorizado es estratégico, porque nos permite volver para atrás también. Nos da más tiempo. Sí, de detenernos en el contenido. Exacto. ¿No? Ahí la importancia de la vinculación. Hay algo que yo quería aportar sobre esto. Soy Paula, directora de centro educativo, pero bueno, también soy OA de la Escuela 7. Sí, Paula. Y bueno, a mí me parece que pensar en lo que vamos a planificar lleva ahora dos pilares fundamentales. Uno es esto que decían las chicas y decía Soledad ahora, y vos, Ezequiel, del contenido prioritario, de tener en cuenta y de situarnos y de tomarlos y pensar en que los chicos tuvieron un año de virtualidad, que fue el 2020, y medio año de semipresencialidad. Y otro pilar fundamental, eso me parece que es para mí fundamental para que las docentes puedan apropiarse. Y otra de las cosas es poder darle el tiempo a los alumnos, por supuesto, y el apropiarse ella de los chicos cuando están en la presencialidad, que es un poco lo que decía Soledad ahora. O sea, trabajar obviamente en la virtualidad porque tenemos una semipresencialidad, pero cuando están los chicos en la escuela, apropiarnos de eso y poder brindarles todo lo que la presencialidad les da, ¿no? Es sumamente interesante esto, porque es estratégico, es más. Cuando los chicos los tenemos en el aula, presencialmente, porque tuvimos la oportunidad que venga a la escuela y nos pudimos encontrar, ese es el momento para recuperar muchas de estas cosas que fueron sucediendo en la distancia, si se quiere, ¿no? Aprovechar ese momento para hacer foco ahí, ¿no? Sí. Ahí. Exacto. En línea a eso que vos decís, María Paula, es como que nosotros ahora sabemos que los chicos hay cosas que las pueden hacer solos. Un video, no puedo perderme yo 40 minutos de una hora de clase para pasar un video. Claro. Ahora tengo el grupo de WhatsApp y lo puedo pasar y que lo vean cuando tengan ganas. Claro. Previo a ese encuentro, pero que el encuentro de clase sea rico, no para estar los chicos copiando una consigna, copiando del pizarrón. La hora de clase ahora se volvió potente, porque justamente es la hora en la cual tenemos que hacer esas preguntas productivas, ver si comprendieron. Tal cual. Y esto que yo digo de tener en cuenta este año que estuvimos trabajando, el anterior, cómo estuvimos trabajando, es porque, bueno, a mí me pasa mucho como que las docentes por ahí se desesperan porque, en primer ciclo pasa que todavía no puede escribir. Y bueno, a ver, hay que tener en cuenta que un año estuvieron haciendo los trabajos, si bien se hizo todo y más, pero no es lo mismo que la presencialidad. Y me parece un pilar fundamental, y lo sostengo, tenerlo en cuenta para pensar nuevas prácticas. A eso me refiero, para cómo pensar
estas prácticas de ahora en una semipresencialidad. Hoy dijimos, yo creo que hay cuestiones que llegaron para quedarse, como por ejemplo estas, ¿no? Si yo puedo anticipar un cuento y sé que lo van a leer, por ejemplo, si leemos un cuento, no podemos perdernos una hora de clase para hacer el dibujo del cuento. Tal cual. El momento de la clase tenemos que recuperar todo ahora. Hablando del cuento, y ya que lo traes a colación, las actividades de las que estamos ya hablando, las actividades, y ya en el nivel primario, como diría Mirta Torres, tienen que propiciar el espacio de escritura y fundamentalmente luego de argumentación de lo que ahí se escribió. Es decir, en el caso del cuento, y pensando en el gato con botas que hacía referencia el otro día Mirta Torres en el video en el conversatorio, que es imperdible, que después les pasamos el enlace, véanlo, pues la verdad que es muy bueno. Que no tiene ningún sentido que los chicos dibujen el gato, un poco lo que decía recién Mónica. No hay ningún sentido que dibuje el gato. En todo caso, tenemos que problematizar al gato con botas de una manera distinta, ¿no? Y a mí me parece que en esa línea, las actividades tendrían que problematizar absolutamente todo y los chicos podrían escribir y argumentar qué comprendieron, cómo lo usarían, qué sentido tiene, qué pasaría ahí, qué tipo de problemas se suscita. Es decir, la argumentación es parte de la escritura, tiene que estar vinculada directamente con el contenido de lo que ahí se escribe. Por eso promover ese espacio. Esto es válido para práctica del lenguaje, es válido para ciencias sociales, es válido para matemática, es válido para educación física, es válido para todo. Es decir, es clave que los chicos puedan argumentar, escribir y representar y tratar de mostrar qué comprendieron y qué sentido tuvo aquello que le fue propuesto. Es parte de cómo estamos pensando las actividades. Es clave, en clave de cómo están las actividades planteadas, vamos a provocar que los chicos aprendan algo de una manera o de otra. Esto es vital, ¿no? Es vital a la hora de analizar eso que está ahí, que va a ir a la casa. Mirar estas cosas es parte de lo que nosotros estamos imaginando que uno debería tener presente para poder asesorar, sugerir, calibrar eso que va a ir a la casa y a mano de los chicos y de la familia para resolver algunas cuestiones. Bueno, esto está en la misma línea. Con esto de los modos de conocer, actividades o propuestas, como decías vos, que tengan el espacio para completar, pero que se vinculen con un modo de conocer, ¿no? Exactamente. Y ahí, bueno, cada diseño curricular propone y prioriza los modos de conocer, ¿no? Así que... Tal vez es necesario para algún tipo de actividades acompañar ejemplos. Esto no es menor para determinadas actividades que a veces se sugieren abstractas para determinados chicos. Uno debería anticipar el ejemplo para que alguien pueda resolver en la soledad del hogar, con mamá, con papá, por más que me puedan hacer la pregunta por WhatsApp y yo le pueda dar una mano. Yo tengo que anticipar ahí algunas posibilidades para que los chicos aprendan a resolver junto con la mamá y el papá, fundamentalmente porque seguramente van a tener un soporte, un acompañamiento familiar, y eso va a ayudar mucho a la familia para que también puedan orientar a los chicos sobre cómo acercarse a esas actividades. Entonces, de pronto, las actividades que se sugieren a veces necesitan ejemplos, no necesariamente el mismo, parecidos, que permitan construir analogías, que permitan mostrar cosas similares, tal vez parcialmente resueltas, eso también ayude en grados de complejidad. Hay algunas actividades de síntesis comprensiva que necesitan, obviamente, si alguien no está entrenado suficientemente, necesitan mostrarme cuál es el camino. Yo no me imagino que un chico le pueda pedir un mapa conceptual que sintetice lo que comprendió sobre lo que leyó en el texto que está arriba de la actividad, cuando nunca en su vida hizo un mapa conceptual, ni logra elegir un concepto, ni armar una proposición, ni armar conectores que permiten explicarlo. Es decir, es como pedirle a alguien que construya algo de cero sin tener ninguna experiencia. En esos casos, las actividades pueden estar parcialmente armadas. Esto le va a dar pistas a los chicos y también pistas a la familia para que los chicos puedan resolver, apropiarse no solamente
del espacio comprensivo, que es en definitiva lo que estamos queriendo que suceda, sino también que puedan acercarse a la actividad y que sientan que pueden realizarla. Algo no menor en las actividades que se proponen en la casa. Ahí volviendo en el ejemplo del mapa conceptual, ¿no? Por ahí dar los conceptos o que los identifiquen, darles el gráfico, ¿no? Con algún conector, pero que después ellos escriban las oraciones que se desprenden de ese mapa conceptual. Como que darles la pista para que lo puedan completar con mucha ayuda nuestra, pero que después yo les pido algo como para que vean la importancia que tiene el mapa conceptual. Me permite poder ordenar las ideas y escribirlas, por ejemplo, ¿no? En ese ejemplo tan claro. En los cuadros de doble entrada, que a veces uno propone clasificaciones, ¿no? Bueno, las clasificaciones, uno debería propiciar, en todo caso, si voy a ofrecer un cuadro de doble entrada donde los chicos van a clasificar algo, que la clasificación en todo caso no sea el trabajo central, sino que el trabajo central tiene que ser explicar el porqué de la clasificación. En todo caso, eso es mucho más complejo y propicia un espacio de pensamiento más profundo que tener que detectar 3, 4 cosas que los chicos describen y punto, y se acabó, ¿no? Ordenamos y por qué ordenamos de esta manera. Claro, exactamente. Siempre tratando de tirar tensionar actividades comprensivas, ¿no? Donde los chicos tienen que mostrar que comprendieron, que argumenten por qué escribieron eso, por qué propusieron esto, ¿no? Eso es clave, porque eso va a permitir que los chicos también tengan que releer lo que tuvieron que leer, que rever el video que tenían que ver, que volver a las microintervenciones de donde yo le dije qué mirar, cómo leer, cómo escuchar, qué buscar de los conceptos que tuvo que buscar. Es decir, tratar de proponer ese camino hacia atrás, que nosotros lo proponíamos recién. Mónica les decía, ¿por qué no revisar y contrarrevisar la actividad que vino hoy, que vuelve a las manos de los chicos? Tal vez esto lo que busca es que los chicos vuelvan a revisar esto que están realizando en este momento, ¿no? De alguna manera, casi de manera contemporánea, si se me permite, entre comillas, para poder entender esa revisión que busca la comprensión, ¿no? Por eso las actividades tienen que ser comprensivas, porque de esa manera argumento, explico, reexplico, fundamento aquello que estoy tratando de resolver. Por eso no hace falta que sean tantas, ¿no? Claro. Tanta cantidad. Acá lo importante es la calidad de la consigna. Porque si no, el docente, entre que tiene que pensar una cantidad de propuestas, de actividades, con todo esto que estamos diciendo, y que encima después las tiene que volver a revisar y volver, es como que parece el cuento que nunca termina. Entonces, cortas, claras, que vayan y que vengan. Es decir, ¿cuál es el tiempo que yo tengo de retroalimentación de esa propuesta? Si yo hago una propuesta muy larga, donde tienen 10 consignas para resolver, o actividades para completar, o para hacer, para resolver, obviamente eso me va a llevar con que no lo van a resolver de una semana para la otra. En cambio, si yo pienso una propuesta corta de 2 o 3 consignas, 2 o 3 actividades centradas en un contenido, que vayan y que a la otra semana vuelvan y me permitan, yo voy avanzando sobre un terreno siempre sólido. A mí, a partir de lo que vos decís, Mónica, yo creo que es mucho más contundente. Hoy Vivi decía temprano, Mariana Maggio habla de la contundencia en los materiales, ¿no? En qué se enseña, cómo se enseña. Es más contundente pensar en 2 páginas profundas, bien pensadas, pulidas, calibradas, con metas posibles, que en 28 páginas, que son imposibles. Yo ya cuando veo semejante volumen, me paralizo. Si tuviese 8 años, me paralizaría. Yo fui a una escuela cuando iba a la primaria que cuando llegaban las vacaciones de invierno, la maestra consideraba que las vacaciones era llenarme de deberes. Entonces yo me acuerdo que me iba a mi casa desesperado, ¿no? Fue un drama la primaria para mí. Esa condición de abatimiento por la cantidad es algo que además atenta contra la posibilidad de que los chicos sientan placer por aprender. Tenemos que propiciar las condiciones de placer en aprender. 2 carillas contundentes
son mucho mejores que 28 páginas que son un tsunami desde el punto de vista de lo que recibe. Para un adulto también, para una familia, imagino que es algo asfixiante, porque tiene que resolver en el hogar cosas que no es posible a veces, muchas veces no es posible, el esfuerzo es brutal en ese sentido. Bueno, nuevamente las ayudas, las claves para resolver la actividad, de la visualización de los videos, los detalles tienen que, la secuencia, esta secuencia didáctica o este material que va a la casa tiene que estar poblado de guiños. Todos esos guiños que hoy hablábamos temprano en la clase presencial ocurren de manera transparente, natural. Nosotros ni siquiera los pensamos, salen solos porque es nuestra práctica de la enseñanza habitual. Acá hay que anticiparlos. Obviamente, si después necesitamos acompañar desde el WhatsApp, acompañar desde el Telegram, acompañar desde algún otro mecanismo, lo haremos, pero nosotros ya previmos todo un montón de dificultades, tanto en la lectura, en la explicación, en la visualización de videos, en los audios, en las actividades, en cómo se resuelven, en los ejemplos que mandamos para que las actividades sean posibles. Esas cosas que están ahí son las que nos permiten anticipar y resolver en la inmediatez esa duda que va a tener la familia, el chico y la nena para poder resolver eso que estamos enviando a la casa. Clave desde el punto de vista del funcionamiento. Al inicio de todo, nosotros tendríamos que habernos dado un tiempo, en todo caso, darles un tiempo a los chicos para que puedan pensar en borrador. Diría Flavia Terrigi no habla de esto, habla en realidad de una dinámica grupal, pero dice, cuando le damos trabajo grupal a los chicos en la escuela de manera presencial, les decimos, resuelvan en grupo, y les damos una actividad y tienen que ahí ponerse a discutirla, etc. Y en realidad, dice Terrigi, uno debería tener el tiempo para poder pensar en borrador, es decir, darme un tiempo personal en la soledad, ¿no? En el trabajo grupal, para que yo, en ese trabajo personal, pueda pensar qué es lo que sé sobre eso que me preguntan, qué cosas pueden resolver aquello que es una discusión inicial a la cual me estoy enfrentando, qué es lo que creo que no sé sobre eso que está ahí. Entonces, partir de 3 o 4 preguntas, tal vez es mucho, 2 preguntas iniciales que me permitan poner y escribir. Es muy importante esto, escribir, ¿no? Para poder volver al final sobre lo que... Ahí me rediste un pie, Ezequiel, porque obviamente en las ciencias siempre hay un primer momento ante una pregunta investigable de una anticipación, ¿no? Claro. Lo que llamamos una formulación de anticipaciones o hipótesis, que es un modo de conocer. Que por lo tanto en la virtualidad, a la distancia, no es tan sencillo. Claro. Es más, en la presencialidad muchas veces me pasaba con mis estudiantes del profesorado, que me decían, Mónica, me quedó corta la clase. ¿Pero por qué? Era porque no le sacaban el jugo, digo yo, a ese primer momento. Entonces, ¿cómo lo resolvimos? Y acá les tiro un tip para después para la presencialidad o la semipresencialidad. Cuando yo propongo una pregunta para que los chicos anticipen algo, sus ideas, las vinculen con sus conocimientos previos, ¿no? Ese momento rico, yo tengo que dar un tiempo para que lo realicen. Entonces, los nenes lo que decían era que, señorita, lo escribo con lapicera, con lápiz, porque tenían miedo de escribir y que después la señorita se los corrija como que esté mal su idea. Entonces lo resolvimos entregando papelitos de colores, ¿vieron los tacos? Entonces, a cada nene se le daba un papelito y se le daban 5 minutos para que pensara su respuesta. Entonces, cuando después venía el momento del intercambio de ideas, había 20 ideas en el salón. Porque, ¿qué pasa generalmente? Cuando yo hago una pregunta y no doy el tiempo, me levantan 2 la mano y son siempre los mismos. Entonces, cambiaba la clase radicalmente cuando había 20 ideas. ¿En qué se parecen estas ideas? ¿En qué se diferencian? Y ahí empezaba la discusión y el intercambio y la argumentación. Pensar en borrador. Claro, lo que yo sugiero ahora es por ahí hacer ciertos acuerdos de decir, bueno, acordar con ellos de que no todo se va a corregir, de que hay un espacio para el borrador. Claro. Y a veces también la familia está como atrás corrigiendo, sabemos que la familia participó mucho de las actividades, entonces
esto también hacerlo explícito con las familias, de que es el momento para que ellos piensen, opinen, propongan, y que no se va a corregir, que va a ser retomado el día del encuentro sincrónico, el día que nos encontremos con la señorita, pero bueno, a veces... Es clave esto. Esto que estás diciendo es clave, ¿eh? Es súper importante porque además me libera de tener que decir algo bien dicho o bien escrito para que la maestra lo corrija. Es decir, vos me estás preguntando, corregime por favor, Moni, pero vos me estás preguntando a mí una pregunta previa para que yo pueda pensar lo que quiero, pero con la liberación de tener que sentir que en realidad eso vos no lo vas a corregir. Claro. Me vas a hacerle leerlo, volver a ello. Me va a dar un insumo a mí como profe para que yo cuando lea todo lo que me mandás, que me vas a escanear esto, me lo vas a enviar con las preguntas, con lo que pensabas al inicio, todo, vos vas a mandar todo. Yo voy a corregir la actividad, voy a mirar un montón de cosas, pero eso no lo voy a corregir. En todo caso, me va a permitir a mí pensar sobre cómo vos estás pensando. Sí. Nosotros usamos mucho en Ciencias Naturales el cuaderno de ciencias, donde establecemos ya de antemano que va a ser un espacio donde va a haber momentos que va a haber una escritura propia, donde va a haber ideas de ellos, y otro momento de síntesis, de conclusión, donde eso sí lo vamos a escribir por ahí con otro color, le vamos a hacer un recuadro, porque eso es lo importante y eso es lo que hemos construido entre todos. Pero bueno, esto hay que ir elaborándolo y trabajándolo, ¿no? Con las familias y con los chicos. Para finalizar, la secuencia, esto que va a la casa, necesita una conclusión y un puente. Siempre. Una conclusión y elaborada por mí. En realidad los chicos ya dieron sus conclusiones, porque yo le pregunté en las actividades, le hice preguntas y le hice actividades de corte comprensivo, y ahí yo veo lo que ellos están comprendiendo sobre lo que hicieron. En verdad, también las preguntas del punto 9 me permiten pensar sobre qué cambió sobre lo que pensaban al inicio, y ahí de alguna manera yo desprendo lo que están concluyendo, pero la conclusión tiene que ser mía y tiene que ser pensada antes, es decir, tiene que ir con la actividad, tiene que ir con esta propuesta completa, con la explicación, con todo esto tiene que ir las conclusiones de qué aprendió, de qué aprendimos, de qué vimos, y también tiene que haber una suerte de puente, en una frase, pero tiene que haber un puente a lo que vendrá, a cómo se vincula con lo próximo, ¿no? Esta vinculación, esta suerte de cierre, lo tenemos que prever nosotros también. No puedes ir sin un cierre, sin una síntesis, sin un puente para lo que vendrá, porque estás como descolgado, si no pareciese que es cumplir con un pequeño detalle desde el punto de vista administrativo, sino lo que va a la escuela, de la escuela a los chicos y de los chicos a la escuela. Y en realidad no estamos pensando en algo administrativo, estamos pensando en todo el acto de enseñar, ¿no? Es un arte. Bueno, de alguna manera, creo que son los 10 puntos, ¿no, Moni? Están todos, sí, están todos. Seguramente hay más. Hay más. Pero bueno, me parece que ya con estos tips que han compartido, queridos formadores y queridos colegas, un poquito para hacer un cierre y no extender más esta mesa, que en lo personal creo que ha sido riquísima, porque me parece que atiende a las demandas que, por supuesto, el equipo de supervisión ha solicitado. Me quedo con una palabra que me encantó, que ha utilizado Ezequiel, que tiene que ver con esto de calibrar. Qué buen término el pensar que esto que estamos viviendo requiere realmente de que todos, ¿no? Como colectivos educativos, inspectores, directores, los mismos docentes que están en el territorio, podamos pensar este tiempo que nos atraviesa. Estamos viviendo esta bianualidad, como decimos, del ciclo 2020-2021 como algo de continuidad, ¿no es cierto? Porque esta pandemia nos arrodilló a todos a repensarnos, a resignificarnos, a ver de qué manera podemos construir escuela, cómo hacer escuela en términos de esta bimodalidad, de esta semipresencialidad, virtualidad. Y la verdad que el mensaje que nosotros queremos transmitir desde CIE es: siéntanse acompañados, siéntanse que todos estos análisis que estamos haciendo son para colaborar, para ayudar. En ningún momento nadie está sometiendo a crítica una práctica docente ni una situación incómoda que pueda haberse generado en las instituciones, porque, a ver, hay algo que también debemos reconocer: estamos aprendiendo cada día, porque los tiempos que nos atraviesan nos obligan a revisar permanentemente nuestras concepciones pedagógicas, porque todos venimos de una determinada formación, ¿no es cierto? Entonces me parece que
sentirnos en estos trabajos, digamos, de acompañamiento colectivo que hacemos entre todos, nos va a permitir alcanzar los éxitos que tanto esperamos como educadores. Así que bueno, no sé si estarán todos de acuerdo, pero me parece que de ahora en más les quedan primero esta grabación como para que ustedes puedan compartir con sus equipos docentes, ¿no es cierto? Y seguir dialogando en las instituciones todas estas cuestiones que para después del receso seguramente va a venir el tiempo de empezar a corregir, a ampliar, a sugerir, que no es fácil, como dijo Ezequiel en el primer encuentro. Uno, es muy fácil decirlo, ¿no es cierto? Pero al momento de tener que volcar, porque como vos bien decías, en el aula los guiños son espontáneos, no salen, a ver, fíjate, vení, mirá, acá tenés la clave, revisá esto. Uno lo hace por espontaneidad natural, pero en el tener que trasladarlo a esa escritura para anticipar, no es una tarea simple. No. Requiere que nosotros de a poquito vayamos acompañando a todas esas comunidades de educadores a que lo puedan plasmar y en esa capacidad de compresión, porque no pueden llegar secuencias de 30 páginas, tienen que llegar secuencias de 2 hojitas, de 3 hojitas. Claro. Todo no esto más. en 2. Todo esto Exacto. condensado en 2. Ahí está el Exacto. arte, ¿no? Tal Ahí cual, está el arte. tal cual. Bueno, No es una nosotros tarea tenemos una tarea, Vivi, se las contamos rápido, pero después se las enviamos para que... La tarea es individual. ¿No, Moni? Es individual. Es individual. Es individual. Les vamos a enviar una propuesta de enseñanza que va a la casa para que ustedes la revisen con estos 10 criterios o los criterios que quieran sumar. Y en verdad no hay que rehacer la propuesta que va a la casa, sino que hay que sugerirle a ese docente qué cambios tenés que hacer. ¿Cómo me voy a sumar voy a retomarme a mí mismo. ¿Cómo calibramos esto? ¿Cómo recalibrando? Esa es la tarea, recalibrar. Bueno, este es el juego. El juego es poder mirar estas propuestas de enseñanza que van a la casa y ayudar a nuestros docentes. Con otros ojos reflexivos. Claro. Con los modos de conocer, como vos también enfatizaste, Moni. Vos fuiste muy aguda en la mirada de esos modos de conocer. ¿Qué queremos lograr en ese estudiante? Porque siempre decimos lo mismo. Para que haya aprendizaje tiene que haber enseñanza. Entonces, bueno, ¿dónde está ese protagonismo del maestro, del profesor acompañando, ¿no? En esa transposición didáctica, ese objeto de conocimiento que queremos que construyan esos estudiantes autónomos, críticos, reflexivos, que tanto ponemos en nuestras planificaciones, pero que al momento de tener que comprobar si son autónomos, críticos y reflexivos, vemos que no, que hemos fallado, porque si no, no estaríamos haciendo esta mesa de hoy, ¿no es cierto? Bueno. Sí. Bueno. Gracias. Entonces seguimos. ¿Llegamos bien hasta acá? Sí. Genial. Si tienen alguna pregunta, algo, porque no dimos la opción de hacer alguna... Sugerencias. Después. Hoy nos paramos más en la explicación. El otro día fue más... Intercambio. Nosotros tomábamos café mientras ustedes trabajaban. Y ahora fue al revés. Bueno, nada, muchas gracias por estar. La verdad que les agradecemos mucho por Genial. la participación. La semana que viene nos volvemos a encontrar, les enviamos todo por correo, Vivi, ¿no? Espérate, porque justamente tenemos que pensar eso. La semana que viene es 9 de julio. Es el Día de la Patria. Claro. Si tenemos, en todo caso, si ustedes lo creen necesario, podemos charlarlo. Para hacer ustedes la devolución sería ese viernes 16 antes de irnos al receso, porque no nos queda. Nosotros hemos pautado el viernes porque es por carga horaria de los formadores. Les mandamos un formulario de carga para que puedan cargar y les vamos haciendo devoluciones individuales a antes. Ahí está. Bien. Entonces el 16 lo juntamos de nuevo a conversar, pero ya con devoluciones que fueron mediadas. Perfecto. Total, nos dividimos con Mónica las análisis y vamos y venimos y por escrito, en todo caso, me parece, ¿no? Y el 16, de alguna manera, para que, si no vamos a tener una discontinuidad entre el 16 y agosto enorme. Sí, no. Claro. No sé qué les parece a ustedes, ¿no? Pero para darle un marco un poquito más. Perfecto.
Bárbaro. ¿Les parece bien? Bueno, listo. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Buen fin de. Gracias, hasta luego. Buen fin de. Chao. Igualmente. Gracias, igualmente. Chao. Adiós. Chao, ese. Chao, Moni. Chao, Vivi. Gracias. Chao, muchas gracias, buen fin de semana. Gracias.